Estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Sabéis que uno de los temas que es el de los más recurrentes en este programa, porque consideramos que es, seguramente no exageramos, el más importante al que nos enfrentamos, es el de la creación privada de dinero falso. Siempre os estamos diciendo y hablando de esta deuda que no para de crecer debido a un sistema monetario y bancario que es realmente una estafa directamente. Ahora os la explicaremos. Y bueno, siempre aportamos como la solución a todos estos males como una primera reacción y una primera solución a los males económicos que sufrimos, a esa nacionalización de la emisión de moneda, que deje de ser privada, que los bancos privados dejen de emitir y de crear dinero falso y que sea públicamente la forma en la que se cree el dinero, la moneda que usamos en nuestra vida cotidiana. Para hablar de este tema está con nosotros Jesús Manuel Utrilla. Hola Jesús, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, perteneces a la asociación Dinero Positivo. Brevemente, coméntanos en qué consiste esta asociación. Pues precisamente esta asociación la fundamos en España, un grupo de gente pues muy preocupada por lo que tú has dicho, por el problema que está creando a las sociedades nuestras, el mal funcionamiento endógeno del sistema monetario. Entonces decidimos fundar una asociación Dinero Positivo y unirnos en coalición a otras asociaciones que se están haciendo a lo largo de todo el mundo, principalmente en la eurozona, en Europa, pero también hay en la India, en Estados Unidos se está formando, etcétera, etcétera. Entonces nuestra asociación, nuestra coalición a nivel mundial se llama International Movement for the Monetary Reform, Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, IMMR.org, y ahí podréis ver en todos los países en los que estamos. Jesús, coméntanos brevemente, para que la audiencia lo pueda entender, en qué consiste básicamente el timo de la que es conocida como reserva fraccionaria, cómo lo hacen, cómo se crea este dinero falso, cómo funciona. Bien. Esto hay que ser cuidadoso con la explicación, porque precisamente una de las razones por las cuales nos tienen prisioneros en este sistema es porque es un poquito difícil de entender a primera vista. Y eso les permite ocultar pues muchas cosas de las que hacen. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos como tres formas de dinero distintas bajo la misma denominación euro, por eso nos engañan y parecen una sola forma, pero en realidad son tres formas distintas. Una, que es la que podría ser el dinero propiamente dicho, es el efectivo. Por ejemplo, los billetes y las monedas que tenemos en el bolsillo o en nuestra casa. Eso es lo que podría responder mejor a lo que es la forma auténtica de dinero. Pero ya sabemos todos que el efectivo está incluso perseguido porque no se pueden comprar por valor de más de 2.500 euros, está perdiendo mucho peso y además en realidad el efectivo ahora simplemente es un sustituto de la forma real, digamos, de dinero, aunque sea dinero falso efectivamente, que es la que más se utiliza hoy, que son los euros en los depósitos bancarios. Esa es la segunda forma, pero es la predominante de uso del dinero y simplemente son las anotaciones contables que tenemos en los bancos. Actualmente esa es la forma monetaria que está sustituyendo a todas las demás en la vida cotidiana, es decir, es lo que predomina. El 90% del dinero que se mueve en la zona euro es a través de apuntes contables en los bancos. Y ese dinero es distinto, incluso en sentido estricto no es dinero, es distinto, se le llama dinero porque se apropia de las funciones del dinero, pero el dinero auténtico sería el emitido por el emisor central. Sin embargo, los depósitos bancarios se están haciendo con las cualidades del dinero real, que son las de uso como medio de pago habitual, pago de impuestos, etcétera. Es distinto del efectivo porque el efectivo es una propiedad que nosotros tenemos, mientras que el dinero en depósito, cuando nosotros metemos efectivo en el banco, en realidad perdemos la propiedad sobre el dinero y se cambia por un contrato de uso de cuenta en el banco. Si el banco desapareciese, desaparecería nuestro dinero también. Por eso hay que inventar todo un engranaje para sostener, hagan lo que hagan, a los bancos. Porque como la mayor parte del dinero ahora mismo está en los depósitos bancarios, si los bancos desaparecen, desaparece absolutamente nuestro dinero. La tercera forma de dinero son las reservas bancarias. Ese es el dinero que produce actualmente el Banco Central. Y es un dinero para un circuito cerrado. El circuito llamado interbancario, en donde se realizan las compensaciones. Entender esto
es un poco difícil, es un poco complicado, pero es lo fundamental para entender cómo la banca se ha apropiado de la capacidad de crear dinero. Vamos a ver, cuando una persona hace una transferencia a otra, es decir, cuando Jesús le transfiere 1.000 euros a Miguel, en realidad no es el sistema monetario no lo lee como una transferencia de Jesús a Miguel, sino como una transferencia del banco de Jesús al banco de Miguel. ¿Qué hacen los bancos? Pues como los bancos tienen muchísimos clientes, tienen muchísimas transferencias de uno al otro, del banco A al banco B y del banco B al banco A. En realidad a ellos no les hace falta responder una a una todas esas transferencias, sino por la diferencia que se da de la suma de unas a la suma de otras. Y van a arreglar sus cuentas a la cámara de compensación que está en los bancos centrales, en el Banco de España en este caso, como sucursal en España del Banco Central. Ahí lo que se intercambian son las cantidades, las diferencias entre las transacciones de todos los clientes del Banco A con todos los clientes del Banco B. Y utilizan para ello una subdivisa del euro, que son las reservas del Banco Central, que realmente es el único dinero que ahora mismo está emitiendo el Banco Central. Además de esa pequeña proporción, el 10% del efectivo que empleamos para pequeñas compras y ventas, pero es una pequeña sustitución del dinero realmente que tenemos en los depósitos. Por lo tanto, ya tenemos montado el privilegio bancario. Primero, solo ellos pueden acceder a la Cámara de Compensación Interbancaria. Segundo, solo utilizando cuentas en la banca se pueden hacer la mayor parte de los pagos. Y en tercer lugar, nadie les puede hacer la competencia más que los que están en ese circuito. Solo ellos pueden hacer esto. Así estamos prisioneros en su sistema de creación de dinero. Y sobre todo, como has comentado, que ellos calculan que los clientes pues nunca sacan de golpe todo el dinero a la vez, entonces se guardan una décima parte o una vigésima según lo que tengan calculado, y ellos prestan mucho más dinero del que realmente tienen, ¿no? Un banco que tenga, por ejemplo, no sé, pues 10 millones en depósitos, no presta esos 10 millones, no presta mucho más, ¿no? Ese es el timo, ¿no? Que prestan dinero que no existe, que no tienen. En realidad pueden prestar todo lo que quieran, porque mientras tengan licencia bancaria pueden acceder a ese doble circuito. Por un lado, el circuito de las reservas bancarias, y por otro lado, el circuito de los depósitos que ellos crean, y pueden crear todo el dinero siempre y cuando lo hagan de forma sincronizada. Esto es muy importante entender. Es decir, si un banco crea por su cuenta de riesgo, el Banco de Alpedrete, pongamos, se pone a crear por su cuenta de riesgo dinero de la nada, otorgando créditos, que en realidad es simplemente un crédito, es simplemente un asiento de partida doble. Por un lado, el banco se reconoce un derecho sobre ti y al tiempo se reconoce una deuda contigo. Se lo inventa el apunte. Dice, bueno, yo un derecho sobre ti, dentro de un tiempo te exigiré que me devuelvas el crédito. Una deuda sobre ti, te pongo en tu cuenta corriente 1.000 euros que antes no existían. Así es como se crea dinero. ¿Un banco solo puede hacer esto ilimitadamente? No, un banco solo no, porque si un banco solo, el Banco de Alpedrete, pongamos, crease ilimitadamente dinero, sus clientes usarían ese dinero para traspasárselo a otros clientes que están en otros bancos. Y entonces, cuando el Banco de Alpedrete fuese a la Cámara de Compensación Interbancaria, le tendría que pagar tal cúmulo de reservas a los otros bancos que probablemente no tendrían suficientes. Y en ese comité, en ese grupo que forman los 100 y poco bancos que hay en la Unión Europea con el Banco Central, pues le llamarían la atención. Ahora bien, si el Banco de Alpedrete crea mucho dinero, pero el Banco de Majadahonda también lo hace, el Banco de Pozuelo también lo hace, y el Banco de no sé dónde también lo hace, ese incremento de liquidez, luego, como son movimientos entre los clientes de un banco y otro, luego en la Cámara de Compensación se anulan entre sí. Y entonces, con pocas reservas, pueden crear muchísimo dinero en forma de deuda. En realidad, el sistema fraccionario no es tanto la parte de efectivo, que ahora más o menos es un 10%, que hay sobre el dinero electrónico en los depósitos, sino más bien la capacidad que tiene la banca privada de, con pocas reservas bancarias, es decir, con poco dinero que les ha dado el Banco de España en su Cámara de Compensación, poder multiplicarlo en forma de millones y millones y millones de depósitos.
Habrá gente, Jesús, que estará pensando, bueno, si según Jesús los bancos prácticamente pueden crear de la nada todo el dinero que quieran, ¿por qué quiebran? ¿Por qué hay bancos que van a la quiebra? ¿Por qué cuando están en una mala situación simplemente no imprimen más dinero y se salvan? ¿Por qué les contestarías? Pues el ejemplo que contaba antes del banco que he dicho de Alpedrene, un banco individualmente, lo que hay que distinguir es el comportamiento del banco individual con el conjunto del sistema bancario. El conjunto del sistema bancario es como un grupo que trabaja en equipo, por decirlo así. Es un oligopolio. Entonces, si uno se sale de la raya y utiliza ese privilegio excesivamente, pensémoslo nosotros mismos. Si nosotros tuviésemos un privilegio en forma de oligopolio en un grupo reducido, en España prácticamente con 10 bancos cubrimos el 99% de la población española. Si entre los 10 bancos que saben ese privilegio que tienen, si uno se pasa de la raya y hace un uso excesivo de ese privilegio, después, cuando arreglan cuentas, cuando compensan entre sí las operaciones que han hecho, queda en evidencia. Y le pueden llamar la atención y le pueden echar incluso del grupo o le pueden adquirir el banco. La verdadera falta de límite a su poder es la sincronización conjunta de la creación de dinero en forma de deuda por el conjunto del sistema bancario. La sincronización que hacen entre sí todos los bancos conjuntamente. Frente a este sistema, frente a esta auténtica estafa, en dinero positivo proponéis pues lo que sería la emisión pública de moneda. Coméntanos brevemente, describe exactamente este sistema, cómo funcionaría, ¿no? Porque siempre lo decimos, hay que nacionalizar la emisión de moneda, el Estado ha de controlar la emisión de moneda, pero esto, en la práctica, brevemente, ¿cómo se haría? ¿Cómo se coordinaría ese banco público con la banca privada, por ejemplo? Vamos a decir antes un concepto importante, que es el concepto de señoreaje. En realidad, sabemos que la banca crea dinero sobre todo en forma de deuda. Cada vez que crea un préstamo, que le da un préstamo a alguien, en realidad no es un dinero persistente que le da a otro, sino en realidad es una punta contable, como explicó antes, con un activo y un pasivo, que lo saca de la nada en el sentido de que lo apunta sin tener que tener dinero de antemano o reservarse nada, no, simplemente hace el apunte y fuera. Pero hay otra forma de crear dinero, que es a través del gasto. Cuando un banco quiere comprarse algo, puede utilizar el mismo procedimiento, el apunte contable. Y esa es una propiedad que tradicionalmente se asignaba solo a los soberanos, a los reyes, que podían comprarse, por ejemplo, un ejército, o pagar un ejército acuñando moneda. Eso lo hace la banca también. Es decir, si un banco puede crear dinero de la nada en forma de préstamo, también puede comprarse un yate, simplemente poniéndole en la cuenta de la empresa que hace el yate unos numeritos que tiene la potestad de crear porque tiene licencia para ello. Es legal lo que está haciendo. Será un fraude, pero es legal, está legalizado. Vale, entonces, lo primero que tenemos que considerar es que ese señoreaje, esa capacidad de crear de la nada dinero para comprarse cosas, para lo que fuere, no la puede tener ninguna entidad privada en algo que se llame democracia. Es decir, solo puede tener una entidad pública. Lo que nosotros proponemos es un banco emisor que sea el único monopolista del señoreaje. La única entidad que puede crear dinero mediante gasto tiene que ser una entidad pública. Anularíamos este doble sistema en donde la banca tiene un sistema de compensación con unas reservas propias, con un sistema monetario interior suyo alimentado por el Banco Central, y lo convertiríamos en una empresa más. Por lo tanto, la banca lo único que puede hacer a partir de entonces, a partir de que el señoreaje sea exclusivamente de una entidad pública, es captar dinero de ahorradores y mediante alguna fórmula, y para eso está la innovación financiera, hacerla llegar a gente que necesita el dinero para invertir o para lo que sea. Por lo tanto, el papel de la banca debe ser solo de administración del dinero, si tú le cedes la administración de tu dinero pues para que haga pagos, domiciliaciones, lo que sea, y de intermediación, es decir, tomar dinero de ahorradores para, mediante alguna fórmula, que puede ser préstamo o convertirte en accionista o lo que invente la innovación financiera, llevar ese dinero a los que tienen ideas, quieren emprender, quieren montar empresas, etcétera, etcétera.
Cuando se hace esta propuesta, los economistas liberales pues siempre nos asustan, nos hablan de la Venezuela de Maduro, del Zimbabue de Mugabe, nos recuerdan la Alemania de Weimar de 1923, nos meten miedo, nos anuncian apocalipsis económicos, pero realmente lo que tú estás describiendo, Jesús, esta emisión pública de moneda ha ocurrido y sigue ocurriendo en infinidad de sitios y no pasa absolutamente nada, ¿no? La economía funciona perfectamente y las deudas pues se mantienen bastante bajas, ¿no? Es perfectamente posible, no estás pidiendo ninguna cosa rarísima. No solo, Miguel, no estoy pidiendo una cosa rarísima, sino que realmente lo rarísimo en la situación actual que no haya dinero de creación pública. El dinero nació como una creación pública para, por ejemplo, atender necesidades comunes del tipo de hacer un puente para que la ciudad tuviese una vía de sobrepasar un río y acceder a una carretera, etcétera, etcétera, para abrir plazas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es que lo que yo esté proponiendo, lo que nosotros proponemos no sea una locura, sino la locura es no tener eso. El origen del dinero está en la creación de un medio para satisfacer sus gastos comunes de las comunidades que ya se sienten como ciudad o microestados, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, lo normal ha sido creación pública de dinero. Y hay que decir que tampoco es que toda la gente de las derechas liberales y tal estén en contra, porque, por ejemplo, Milton Friedman lo decía muy claro, el dinero solo puede ser de creación pública por dos cosas que él señalaba y que las vemos día a día. Por un lado, porque si un liberal cree en el liberalismo, cree en la igualdad de condiciones en libre competencia. Y desde luego lo que tiene el sistema bancario es un pedazo de privilegio brutal. Si crees en la libre competencia y en la igualdad de todos los agentes para intervenir en el mercado, no puedes darle a un grupo de empresas, a un grupo de personas, a un grupo particular el monopolio de la creación del dinero sobre el resto de la sociedad, porque la va a tener subyugada. Entonces, la creación privada de dinero rompe el principio de libre concurrencia. Pero luego hay otro principio que lo estudió y lo señaló bastante Richard Cantillon, que algunos economistas austríacos, por ejemplo, que son bastante liberales, consideran el verdadero padre de la economía en lugar de Adam Smith. Richard Cantillon se dio cuenta de que la primera colocación del dinero nuevo condiciona a todo el resto de la economía. Efectivamente, si la banca cuando crea dinero de la nada, no lo crea igualmente en todas las direcciones. Se lo da primero a uno y a lo mejor no se lo da a otros. En ese momento está dirigiendo, está haciendo política monetaria, está creando ventajas de unos sectores sobre sobre otros. Por ejemplo, en España hemos visto durante las últimas décadas que ha habido una creación masiva de dinero en favor del sector de la construcción, que nos ha generado unos problemas tremendos, pero que ha convertido al sector de la construcción pues como la gran estrella de la economía española para descompensación del resto de los sectores. Eso tampoco es admisible en un régimen de libre concurrencia. Por lo tanto, también hay gente de la derecha, digamos, liberal, que no le gusta nada la creación privada de dinero. Para ser justos, solo una creación pública de dinero crearía igualdad de condiciones para todos los agentes. Además, está el tema que señaló antes de la innovación financiera. Como la banca tiene muchísimos privilegios y además es un sistema muy inestable porque continuamente con la creación de deuda y con esta distorsión de la economía productiva, las economías entran en colapso. Como eso ocurre recurrentemente, la inestabilidad destruye muchísimo empleo que hay que reconstruir de nuevo, pero sobre situaciones de privilegios que se han generado en la época anterior. Eso tampoco está de acuerdo con los principios liberales de igualdad de concurrencia, de igualdad de ciudadanos ante la ley, crea situaciones de desigualdad exagerada. En fin, no suele haber un apoyo tampoco de toda la derecha liberal hacia el sistema privado que actualmente tenemos. Aparte de la banca comercial clásica, que es esta que crea este dinero, también están pues esta banca de inversión, estos fondos de inversión que se están quedando con España a precio de saldo aprovechando la crisis, los BlackRock, Blackstone, Cerberus, Goldman Sachs, son muchísimos estos fondos. Ellos, a su vez, también crean dinero con todos sus manejos especulativos y financieros. Indirectamente, vamos a ver, la gran forma de dinero actualmente es el depósito bancario. Lo que ocurre es que los dos grandes sectores, como he dicho antes, el llamado efecto Cantillon, que es el de que cuando tú creas dinero por determinados sectores, pues esos sectores
empiezan a condicionar el resto de la economía. Ese efecto Cantillon lo hemos visto reflejado en el mundo de la construcción, por ejemplo, en el mundo de la obra civil, que ha recibido mucho dinero en forma de deuda de la banca privada, pero sobre todo en el mundo financiero. El mundo financiero se está comiendo la economía real, y eso es en gran parte porque está apoyado en la sombra por la creación de préstamo y dinero bancario. Todos estos grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera, acaban creando su propio mundo, sus propios mercados financieros, y sacan efectivamente sus productos derivados que no son... Si ya el dinero bancario no es un dinero real, aunque está sustituyendo al dinero real, que sería el efectivo, estos subproductos que inventan estos grandes magnates financieros acaban teniendo una influencia brutal en la sociedad precisamente por el enorme peso que tiene el sistema financiero sobre el resto de la economía real. Y acaban efectivamente funcionando las participaciones en los fondos de inversión como si fuese dinero tan real como la plata del rey de España. Aquí tengo que decir también, y relacionado con lo que decía antes de si la creación de dinero público es liberal o antiliberal, que en realidad toda forma de intermediación financiera puede ser muy positiva y muy necesaria para la sociedad si no se hacen trampas en la intermediación. El problema de estos fondos de inversión es que se apoyan, digamos, en el dopaje que les proporciona el sistema bancario privado. Pero si funcionasen con un dinero justo, es decir, con un dinero público, seguro, y cuyo señoreaje estuviese exclusivamente en manos de una entidad pública, entonces su labor sería muy positiva porque buscarían ahorradores para poner en relación con emprendedores y gente que tuviese ideas empresariales. El sistema bancario actual y el sistema financiero, como es tan inestable también encima, hay que ponerle muchísima regulación para intentar darle una inestabilidad, pero esa propia regulación es una barrera de entrada que hace que solo la gente que esté dentro lo termine dominando. Impide una libre concurrencia también con todas estas megacorporaciones financieras. Se enfadarían bastante si nosotros aplicásemos el sistema a los distintos países, por ejemplo a la zona euro. Si la creación de dinero fuese exclusivamente por una entidad pública, su primera reacción sería un enfado muy grande, pero luego yo creo que con el paso del tiempo habría una sustitución en los directivos y acabarían realizando una intermediación buena hacia la economía real. Jesús, hace unos días se publicaba que España se iba a endeudar en el año 2018 en 220.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. La pregunta es, bueno, nos comentan que este dinero nos lo presta el Banco Central Europeo, pero realmente este dinero, ¿quién nos lo presta y de dónde sale? ¿También se crea de la nada? El dinero ahora en su mayoría son apuntes contables. Hay una ingeniería contable en donde actualmente se da en dos circuitos, como he dicho antes. Por un lado están las reservas bancarias, que es para un circuito de compensación en el que están el Banco Central y los bancos privados que tienen cuenta corriente, y solo ellos tienen esta posibilidad, cuenta corriente abierta en el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos españoles en su sucursal, que es el Banco de España. Ese es un dinero que se crea mediante apunte contable, y luego está el otro dinero que se crea mediante apunte contable, que es el dinero que crean los bancos privados para que nosotros podamos usar sus depósitos. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, todo dinero se crea de la nada. Entendido que no hay que bajar una mina para cogerlo. Se crea mediante anotación contable. Y lo que ocurre es que el sistema, tal y como está diseñado, es sísmico. Quiere decir que cada cierto tiempo entra en colapso porque se fundamenta en el exceso de deuda, en la creación continua de deuda, en la distorsión de la economía al favorecer más unos sectores que otros y en la debilitación de la sociedad que se queda inerme ante el poder de las megacorporaciones financieras. Ahora mismo el Banco Central Europeo, ante el último sismo, el último terremoto que podía haber llevado a la quiebra a toda la sociedad europea, pues inventó lo que se llama el quantitative easing, que es una vía indirecta que fue aprobada por el Tribunal de Justicia Europeo por los pelos, porque el artículo 123 del Tratado de la Unión Europea impide que el Banco Central Europeo dé dinero directamente a los estados,
pero no impide que lo haga indirectamente. Y por ahí encontró un resquicio el Banco Central Europeo para indirectamente rescatar a la mayoría de los países de la eurozona que lo estaban pasando muy mal. Nosotros pensamos que, bueno, el QE, efectivamente, yo sí creo que ha salvado provisionalmente a la eurozona, que estaba en quiebra, pero provisionalmente quiere decir hasta la próxima, porque el próximo terremoto, porque el sistema monetario es sísmico y el próximo terremoto puede estar dentro de 3, 4 años, etcétera. La única forma de solucionar y de salir de la zona sísmica es reformar el sistema monetario para hacerlo con un sistema único, un único circuito, no dos circuitos, que los bancos dejen de tener ese conjunto de privilegios, que se conviertan en empresas intermediadoras financieras y que el señoreaje sea público de todos, es decir, la capacidad de crear dinero de la nada la tengamos todos, con un banco central mucho más transparente que el actual y que trabaje no para mantener en pie el sistema actual, que es lo que está haciendo ahora, sino para ayudar a los objetivos de las democracias que lo sostienen. Vamos a terminar, Jesús, con optimismo, con dos noticias optimistas. He visto en vuestra web de Dinero Positivo que anunciáis, primero, que nada más y nada menos que el exdirector del banco, el expresidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que, bueno, a buenas horas se lo propone, pero, bueno, está proponiendo justamente vuestra propuesta, ¿no?, esta creación de este dinero positivo. Y la segunda es que en Suiza, nada más y nada menos, van a hacer un referéndum en el que se va a votar esta posibilidad, ¿no?, de acabar con esta creación de dinero deuda y crear un dinero de emisión pública. Sí, esto lo dices muy bien. El tema de Suiza ya lo conozco porque todas las asociaciones que pertenecemos a esa mega coalición que llamamos IMMR nos reunimos de vez en cuando y en una reunión efectivamente los suizos dijeron que como en Suiza existe esa posibilidad de sacar al referéndum muchísimos temas, que lo iban a proponer, incluso pidieron voluntarios para que fuésemos desde aquí a ayudar a recoger firmas. Me parece que necesitaban algo así como 90.000 firmas para llevar el tema a referéndum. Fueron algunos socios nuestros a colaborar, efectivamente, que saben alemán, y conseguimos pasar ese número de firmas bastante holgadamente. Y efectivamente en junio de este año se va a hacer una votación en Suiza para sustituir el sistema de reserva fraccionaria, en la cual el dinero es creado mediante deuda y gasto privado por la banca privada, por un sistema de dinero creado por un banco público transparente que tendrá sus normas, pero que tendrá una gran dación de cuentas hacia la sociedad y que trabajará en función de los objetivos de la nación y no en función de los objetivos privados. Y esa idea vemos que está calando en algunas personas relacionadas con el sistema monetario, pues tan importantes como un exgobernador del Banco de España, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que efectivamente en su comparecencia explicando pues el problema de la crisis financiera, por qué se había producido, la verdad es que ha sido el único que ha puesto mínimamente el dedo en la llaga, al margen de lo que haya hecho los últimos años, que puede ser criticable, todo lo que quiera, pero por lo menos tenemos que decir que de todos los comparecientes el único que ha puesto el dinero en la llaga, el dinero y el dedo en la llaga ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al decir que el sistema nuestro es inestable y proponer lo que proponemos nosotros, que es un sistema público y seguro de dinero en donde solo puede haber por parte privada innovación financiera, intermediación financiera, sí, pero la creación de dinero tiene que ser por una entidad pública. Y esos son dos grandes éxitos que nos hemos apuntado en los últimos tiempos. Pues Jesús Manuel Utrilla, de la asociación Dinero Positivo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos abierto un poco los ojos y dado un poco de luz de este tema tan importante y, por desgracia, tan desconocido. Y bueno, seguiremos atentos a vuestra asociación. Estáis haciendo un trabajo muy importante y bueno, ojalá que ese referéndum que se va a realizar en Suiza, pues pronto lo podamos celebrar aquí, en España. Así que bueno, nuevamente Jesús Manuel, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Miguel, y un saludo a todos los oyentes.